In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende-nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli est oppressidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum per vagantor in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. In nomine Patri et Filio et Spiritui Santo. Amén. Bien, muy buenas noches con todos, Santi, muy buenas noches. Entonces, traigo a propuesta pues esta noche, ya que estamos iniciando el periodo de Septuagésima, los 70 días antes de la Pascua. Vamos a hablar un poquito de algo que considero y siempre he considerado importante en este periodo de preparación, el llamado que nos hace el Señor a la santidad. Así que vamos a iniciar, no va a ser tan larga y de ahí arrancaríamos con preguntas, ¿le parece? Perfecto, Carlitos. Sí, yo creo que hay en la parte de preguntas, yo creo que valdría topar algunos temas de la realidad eclesiástica actual que lo dejamos para el final también. Así que Fabuloso, así será. gracias. Bien, voy a compartir únicamente una pantalla. Entonces, el título de esta noche era, pues es hora de morir. Y es obvio, es hora de morir a uno mismo, ¿no? A sí mismo, como dirían en algunos países. Y es importante porque en realidad hay muchas cosas que apuntan supernaturalmente, supranaturalmente, espiritualmente, escatológicamente, a que estamos viviendo los últimos tiempos, el periodo más fuerte de la historia. Y por ende, las cosas que vamos a ver, que estamos viendo, son dramáticas y muy pocos se dan cuenta. Y eso es lo no asombroso, pero esto es lo delicado del tema, ya que si el Señor no acorta estos tiempos, hasta los elegidos se perderán. Entonces es importante estar en guarda, prepararnos sobre todo espiritualmente. Y vamos a entonces esta noche a tratar con ayuda de la enseñanza de los padres de la iglesia, de los santos, a qué nos llama la iglesia en estos 70 días para prepararnos a la Pascua de Resurrección. Recordando lo que nos dice la carta a los Filipenses de nuestro Señor, que siendo el Dios se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Porque recuerden, en el Evangelio se habla de que Dios Padre ni siquiera a su mismo Hijo lo perdonó. Y esto tiene una connotación grave. No sé si se han preguntado ustedes, si no, pues les invito a que se pregunten, ¿y por qué no le perdonó? ¿Y de qué debía perdonarle? Pero ni a su propio Hijo le perdonó. Y él se rebajó a sí mismo hasta la muerte y esa muerte de cruz. Y también nos recuerdan los autores, los apóstoles, los autores del Evangelio, lo que nos decía ya en el Antiguo Testamento, pero Juan vuelve a recapitular sobre cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Hermanos, es importante la cruz, porque desde el concilio, un poquito antes, pues nos han dado a un Cristo sin cruz, a un Cristo volador, que le llaman Cristo resucitado, y a una cruz sin Cristo, una cruz vacía. Ese no es el crucifijo. Y evidentemente lo que han querido es apartarnos, consciente o inconscientemente, apartarnos de la centralidad de nuestra fe. Nadie va al cielo si no es a través de la cruz del sufrimiento. Nadie. Ni a su Madre Santísima le privó de ese horrible sufrimiento.
Entonces no crean que vamos a subir a las nubes cubiertos de confite y que desde una nube vamos a ver cómo se acaba el mundo. Todos tenemos que pasar por la cruz. Sepa pues, nos recuerda el apóstol con certeza todo Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Y nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, sigue siendo escándalo, locura para los gentiles, mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Es nuestra victoria la cruz. Por eso hay una oración maravillosa que dice: Te adoro, Cruz Santa, que fuiste ornada del cuerpo sacratísimo de mi Señor, cubierta y teñida de su preciosísima sangre. Te adoro, mi Dios, puesto en cruz por mí. Te adoro, Cruz Santa, por amor de aquel que es mi Señor. Amén. Solo a través de la cruz. Y nuestro Señor nos dice, mejor dicho, San Pablo, que completa lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne. Es importante que en este periodo, pues, nos preparemos nosotros, que ya no tanto le demos a la carne todo lo que nos pide. Y de ahí la vida ascética a la que estamos llamados en este tiempo por excelencia de la Iglesia, en este tiempo mayor de penitencia, de oración, de recogimiento, de renuncia, a asemejarnos a aquel que nos ama. Y tenemos que morir a uno mismo para resucitar con Cristo. No olvidemos que nuestro fin último es Jesucristo. Quiero compartir esta noche con ustedes un texto de la revelación que le hizo nuestro Señor a Santa Margarita María Alacoque. Escuchemos. El Señor desde el sagrario nos dice: llevo hace siglos el corazón doliente y anegado en lágrimas. Ay, cuántas almas cuyo precio fue mi sangre se condenan, destinadas a abrazarse en las llamas de mi amor, han caído ya por millares al abismo de otras llamas horrendas, vengadoras. Y son mías, oídlas, maldicen desde lo profundo de su infierno, mi cuna de Belén, mi pobreza, mi primer llamada a los humanos. Maldicen esa cruz marcada con sangre en su conciencia. Maldicen mi iglesia, que les ofreció los tesoros de la redención. Maldicen mi Eucaristía, desdeñada por ellos, que hubieran vivido eternamente, si se hubieran alimentado con el pan de la inmortalidad, mi corazón sacramentado. Ah, y cuántos de esos réprobos estuvieron alguna y muchas veces, como estáis vosotros, a mis plantas, y se perdieron. Los llamé, corrí tras de ellos, los estreché en mis brazos, pero rompieron todas las cadenas. Eligieron el gozar por un instante y después llorar con llanto eterno. Y maldicen con eterna maldición. Y fueron míos, oh dolor de los dolores. Cómo laceró en Getsemaní mi alma esa sentencia de reprobación irrevocable. Y fueron míos todos, mías fueron esas legiones incontables de condenados al suplicio de una cólera infinita. Los tuve aquí sobre mi pecho, al borde del abismo de mi amante corazón, y me los arrebató otro abismo, y para siempre. Y son hoy día lágrimas arrancadas para siempre a mis ojos, criaturas despedidas para siempre de mi reino, hijos desdechados por los siglos de los siglos, del hogar del cielo. Tras de ellos se han cerrado las puertas de un infierno, y ved, mi corazón herido ha quedado abierto por fuerza de esa angustia inenarrable. Ha quedado abierto para que vosotros, que me amáis, tengáis en él una vida superabundante, un cielo, una vida eterna.
Hasta aquí este grito agonizante del Señor a Santa Margarita María de la Coque, que nos dice a nosotros, debemos vaciarnos de lo malo que hay en nosotros, no podemos jugarnos la eternidad. Tenemos que vivir una vida virtuosa para así tener en nosotros los sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Y para esto hagamos un examen de cuál es la situación de nuestra alma. Nuestras mejores acciones, nos recuerda San Luis María Guiñón de Montfort, están ordinariamente manchadas y corrompidas por el mal fondo que hay en nosotros. Cuando se pone agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una pipa cuyo interior está maleado por otro vino que hubo allí adentro, el agua clara y el buen vino se malean y toman fácilmente el mal olor. Por eso hay que vaciarnos de ese hombre viejo. Asimismo, cuando Dios pone en el vaso de nuestra alma, maleado por el pecado original y actual, sus gracias, su amor, sus dones, son ordinariamente maleados y manchados por la mala levadura y el mal fondo que el pecado ha dejado en nosotros. Nuestras acciones, aun las de las virtudes más sublimes, se resisten de ello. Es entonces de una importancia grandísima para adquirir la perfección, que no se adquiere sino por la unión a Jesucristo, el vaciarnos de lo malo que hay en nosotros. De otra manera, nuestro Señor, que es infinitamente puro y que odia infinitamente la menor mancha en el alma, nos rechazará de delante de sus ojos y no se unirá a nosotros. Recuerden lo que nos decía ese texto. Almas que eran mías, por un instante de placer, eligieron el fuego eterno. Para morir a uno mismo, San Juan nos recuerda que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y el que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Hoy es el momento de que en estos 70 días, con ayuda de la Santísima Virgen María, empecemos por este camino para asemejarnos a María Santísima y así que ella nos asemeje a su divino Hijo. Es el momento de las renuncias, de no darle todo lo que el cuerpo pide. Porque si ustedes no saben, o tal vez se han olvidado, este cuerpo el que le alimentamos, le vestimos, no le negamos nada, un día será carne de los gusanos, literalmente. Eso significa la palabra cadáver. En latín es cara data vernibus, carne entregada a los gusanos. Y a esta carne la cuidamos tanto, gimnasios, belleza, perfúmenes, la mejor ropa, los mejores entretenimientos, los mejores y exquisitos sabores. No negamos nada a esta carne que la alimentamos para que sea comida para los gusanos. Tenemos que empezar con la mortificación que ya nos ha enseñado desde el concilio en iglesia. Yo recuerdo cuando fui a visitar a un convento a la Madre Superiora, ella como una niña, porque ha vivido más de 60 años en el convento sin salir a ninguna parte, sin ver a gente, me decía, Carlitos, ¿sabe que ya desde el concilio se nos prohibió usar los cilicios? Ellas usaban cilicio para mortificarse, como lo han hecho los santos, y me ofreció regalar ese cilicio porque ya no lo usan. Pero en el Evangelio se nos recuerda a San Pablo
que uno de los métodos que el ascetismo cristiano emplea para adiestrar el alma en la virtud y la vida santa es la mortificación. El término fue acuñado por San Pablo, quien traza una ilustrativa analogía entre el Cristo que muere como un mortal y que renace a una vida inmortal, y sus seguidores que renuncian a la vida pecaminosa del pasado y se elevan a la gracia de una nueva vida de santidad. Porque si viviereis según la carne, moriréis, mas si con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Morir a uno mismo. Mortificar nuestros sentidos, mortificar nuestras pasiones, nuestros gustos. Y recordemos que el Señor nos dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso de suma importancia el que consideremos lo que los santos consideraban del tiempo. El tiempo perdido no tiene vuelta atrás y de cada segundo se nos tomará cuenta. ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿En dónde estamos poniendo nuestro tesoro? Tarde te he amado, recordaba San Agustín. Oh bondad infinita, tarde te he amado, tarde te conocí. Después de disfrutar miserablemente, recordará él, de tu creación, de tus criaturas. Te buscaba, pero gozaba en tu creación, en las obras maravillosas de tus manos, y no en ti. Pero recordar siempre que Dios está dispuesto a perdonar en todo momento. Y así como nos cuenta San Lucas la historia del Hijo Pródigo, en este momento preparemos nuestro espíritu para con la frecuencia que mejor podamos, ojalá pueda ser cada semana, recurramos al sacramento de la confesión, recordando lo que nos decía este hijo pródigo, ¿no? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre después de haber derrochado toda su fortuna y toda una vida en miserias y en vicios. Y ese padre le acogió, porque él quiere más que nosotros nuestra salvación. Por eso recuerden que lo que vaya a venir, que lo que vayamos a tener que vivir, viene de la mano amorosa del Padre, que nos da lo que merecemos, porque merecemos el castigo de un Padre que nos ama y que tenemos que aceptar su santa voluntad y que Él nunca nos abandonará. Vamos a ser probados, queridos hermanos, y solo nos va a dejar la fe. Todo se nos quitará y ahí se probarán los corazones. Por eso es bueno ejercitar ese corazón. Y sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre de pecado. En el Éxodo eso estamos tratando de hacer, formar, exhortar. Yo primero, porque esta no es una cátedra de nadie, sino una invitación tanto a mi persona como a todos los que están en este programa, a que regresemos a Dios, a que hagamos una profundización en el estado de nuestra alma y no perdamos tiempo en sutilezas y hagamos lo que es importante hacerlo, prepararnos para el encuentro con nuestro Señor, porque Él viene y lo que podemos hacer es rogar que ya venga. Para vaciarnos de nosotros mismos, San Luis María Griñón de Montfort nos dice que es menester, primeramente, conocer bien por la luz del Espíritu nuestro mal fondo, nuestra incapacidad para todo bien, nuestra debilidad en todo,
nuestra inconstancia en todo tiempo, nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. No hay hombre bueno, hermanos, no hay. Lean el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Dios sabía lo que hay en el corazón del hombre. El hombre no es bueno. No es que el hombre se levante cada mañana, obviamente, y lo primero que quiere es hacer el mal, ¿no? Que hay sí algunos, y si usted lee en el Catecismo de Trento, el Señor dice, mejor dicho, a través del concilio, los padres del concilio, que hay personas que no van a ser juzgadas en el juicio final, sino directamente van al infierno. Imagínense en qué sentencia tan horrible. El pecado de nuestro primer padre, es decir, el pecado original, a todos nos ha maleado, agriado y corrompido, como la levadura hincha y corrompe la masa en la que es puesta. Los pecados actuales que hemos cometido, mortales o veniales, por perdonados que estén, han aumentado nuestra concupiscencia, nuestra debilidad, nuestra inconstancia y nuestra corrupción, y han dejado malos restos de nuestra alma. De ahí la importancia que en este periodo dejemos las cosas que nos son permitidas para poder decir no a las que no nos son permitidas. Es decir, entrenar este cuerpo, esta alma, estas potencias, a que dominen sobre el cuerpo y que cuando llegue la ocasión de pecar, tengamos la voluntad tan recia, tan firme a la voluntad de Dios, que no caigamos en el pecado. Nuestra alma, unida a nuestro cuerpo, ha llegado a ser tan carnal que es llamada carne en el libro del Génesis, en el capítulo 6, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Si ya no somos espíritu, ahora nos arrastramos como bestias, como animales, porque han dominado sobre nosotros, sobre muchos de nosotros, los instintos animales, las bestialidades. Si no, salgan un día a la calle, si no han salido, y vean cómo está la ciudad. No tenemos por hijuela sino orgullo y ceguera en el espíritu, endurecimiento en el corazón, debilidad e inconstancia en el alma, concupiscencia, pasiones rebeldes. Eso es lo que nos domina. Y lo dice San Luis María Griñón de Montfort. Pero ¿qué es lo que impide al alma aceptar la voluntad de Dios? Es el pecado del demonio y de sus secuaces, el orgullo. Siempre es el orgullo. El orgullo y el amor propio desordenado son una sola cosa. El alma ama lo que ella elige más que lo que le dicta la divina voluntad. La voluntad de hijo es una con la voluntad del Padre, es una con el corazón de la Madre. Por lo tanto, cuán orgullosa debe ser el alma para oponerse a todas ellas, a las que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando hagas, nos recuerda el santo, peticiones al Sagrado Corazón de Jesús, siempre pide la humildad para someter la petición y por lo tanto someterte al resultado. Señor, que lo que voy a hacer, que la decisión que voy a tomar, sea siempre en tu santa voluntad, que yo haga siempre tu santo querer, que yo busque tu gloria y no la mía. Señor, purifica mi intención. Somos, nos recuerda San Luis María Guiñón de Montfort, naturalmente más orgullosos que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos, más viles que los machos cabríos, más envidiosos que las serpientes, más glotones que los cerdos, más coléricos que los tigres y más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas
y más inconstantes que las veletas. No tenemos en nuestro fondo, nos dice San Luis María Guiñón de Montfort, sino la nada y el pecado. Eso somos nosotros. Y todo eso Dios lo quiere para sí. Démosle todo, toda nuestra miseria, toda nuestra nada, todo nuestro pecado. Y este es el momento, hermanos, este es el momento de la Septuagésima, que nos prepara a la entrada de la Sexagésima, luego de la Quincuagésima y luego de la Cuaresma, para llegar a morir realmente a uno mismo y resucitar con Cristo. Después de esto que nos dice el santo, deberá uno asombrarse si nuestro Señor Jesucristo ha dicho que quien quiere seguirle debe renunciarse a sí mismo y odiar su alma, que quien ama su alma la perderá y que quien la odie la salvará. Esta sabiduría infinita que no da mandamientos sin razón, no nos ordena odiarnos a nosotros mismos, sino porque somos grandemente dignos de odio. Nada tan digno de amor como Dios, nada tan digno de odio como nosotros mismos. Y si empezamos a mirar nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestra nada, y tratamos de concentrarnos en ello para limpiar esa alma, no tendremos tiempo de mirar las cosas que nos perturban en nuestro prójimo, porque estoy seguro que las nuestras son mucho más grandes que lo que vemos en el vecino. Para vaciarnos de nosotros mismos, es preciso morir todos los días a nosotros mismos. Por tanto, mortificad cuanto en vosotros es terreno, la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la codicia, que es una idolatría, la cólera, la maldad, maledicencia y obscenidades, lejos de nuestra boca. No os mintáis los unos a los otros, pues despojaos del hombre viejo con sus obras. Ahí está la receta que da San Pablo a los colosenses. Y recordándonos que si el grano de trigo cayendo en la tierra no muere, permanece solo y no produce fruto que sea bueno. Si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga y nuestras devociones se nos harán inútiles. Todas nuestras obras estarán manchadas por nuestro amor propio y nuestra propia voluntad, lo que hará que Dios tenga como abominación los mayores sacrificios y las mejores acciones que podamos hacer, y que a nuestra muerte nos encontremos con las manos vacías de virtudes y de méritos, y que no tengamos ni una chispa del puro amor, que es comunicado solo a las almas muertas a sí mismas, cuya vida está escondida en Jesucristo, con Jesucristo en Dios. San Luis María Guiñón. Es más perfecto este abandono porque es más humilde. No acercarnos a Dios por nosotros mismos, sino tomar un mediador. Y ese mediador es María Santísima. Nuestro fondo está tan corrompido que si nos apoyamos sobre nuestros propios trabajos y preparaciones para llegar a Dios y agradarle, todas nuestras justicias estarán manchadas o serán de poco peso delante de Dios. Es menester elegir entre todas las devociones a la Santísima Virgen, aquella que más nos lleve a esta muerte a nosotros mismos, siendo la mejor y la más santificante. Totus tuos, María, ego sum. Todo tuyo, María. Todo lo que tengo es tuyo. Daos prisa, pero nos dice San Lucas. Traed el mejor vestido, ponele un anillo en la mano y unas sandalias en los pies, y celebremos una fiesta porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Es la alegría del cielo por un pecador que se convierte. Eso es lo que espera el Padre. No perdamos tiempo.
porque no tenemos la garantía de que completaremos estos 70 días. Recuerdo el año anterior, cuando hicimos el retiro del Éxodos, con algunas personas en el canal, yo les había comentado más o menos lo que les acabo de decir, que no a todos se nos será permitido vivir estos 70 días. A algunos Dios nos llamará antes. Y fue así. Había una señora que nos contó el testimonio, que su hijo se había preparado en uno de esos días a la fiesta de su tío querido al día siguiente. Y cuando amaneció ese día, la madre le fue a ver y estaba muerto. Un joven, aparentemente sin problemas, amaneció muerto. No llegó a completar el éxodo. ¿Cuántos de nosotros llegaremos a verlo? No lo sabemos. Por eso es importante estar preparados cada día, porque nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Y por qué preocuparnos de lo que puede venir si nadie nos ha asegurado que vamos a verlo o a vivirlo? Porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en Él, en Jesucristo, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal por la circuncisión en Cristo. Es decir, tenemos que morir a nosotros mismos. No hay otra manera. No crean esos cuentos de que nos van a llevar a las nubes. Tenemos que pasar por la cruz, tenemos que morir a nosotros mismos, solo por la cruz. Ya que si Dios, todo un Dios omnipotente, canceló la nota de cargo que había contra nosotros y la quitó de en medio clavándola en la cruz, no estamos eximidos de esa nota de pago. Ni María Santísima, su Santa Madre, Inmaculada, ella igual cargó con esa cruz, es la corredentora, le pese a quien le pese, es corredentora. Y San Pedro nos recuerda, ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento. Quien padece en la carne ha roto con el pecado, para vivir ya el tiempo que le quede en la carne, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Y aquí un paréntesis nada más para terminar. Yo no conocía esto al inicio de la misión, y cuando llegué a Polonia, en mi primer viaje, más o menos por el año 1990, algo así, me encantaba que previo a la Navidad y previo a la Semana Santa, mejor dicho, a la Cuaresma, en la familia, los niños tenían una costumbre que me pareció fabulosa, fascinante. Ellos eran unos tragadulces o comedulces, les encantaba el dulce. Pero en este tiempo de 40 días, dejaban todo lo dulce, caramelos que compraban por haber caído en la tentación o que le regalaban, todo lo que era dulce ponían en una especie de pecera, de cristal, y no topaban un solo chocolate o caramelo durante esos 40 días. Una mortificación. ¿Era pecado comer un caramelo, un chocolate en ese tiempo? No. Pero lo que estaban haciendo estos padres con los niños es formarles el carácter para que sean ellos dueños de su voluntad. Y así, como niños, luego como jóvenes, crean hombres varoniles que saben decir no al pecado. Entonces, este es el llamado en este periodo, a dejar lo que más nos guste por amor a Dios. Y es más por nuestro bien. Entonces, revestidos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Son 70 días que el cielo nos da para ser santos. Y Yahvé dijo a Moisés, ¿no? Habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles, sean santos, porque yo, Yahvé, Dios de ustedes, soy santo.
que a veces nos vienen con el cuento de que el padrecito dijo, no, 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 si no es así, él sabe nuestra debilidad, sabe que somos pobres criaturas, que somos humanos, no está pidiendo eso, no exageren, hagan lo que puedan. No, nos está diciendo que seamos santos, como el Padre es perfecto y santo. No hay tintas medias, o somos santos o no llegamos al cielo. Y por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el broche de la perfección. Y como San Agustín nos recordará, ama y haz lo que quieras. Porque el que ama no roba, el que ama no miente, porque él sabe el daño que hace al prójimo y a sí mismo. El que ama no comete adulterio, el que ama no usa cosas que le impida la fertilidad y tantas otras cosas. Por eso San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. Morir a uno mismo, queridos hermanos, para resucitar en Cristo. Espero que esto nos ayude a ustedes y a mí, porque es necesario recordarnos cada vez que tenemos que morir a este viejo hombre y resucitar a una vida nueva en Cristo. Y esa es la conversión. Etimológicamente, conversión significa regresar hacia alguien, regresar a Cristo. Bien, con esto termino entonces. Si hay preguntas, pues aprovechemos. Listo, Carlitos, gracias. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, pero creería yo que vale la pena y amerita hacer una conversación sobre la situación ahorita de Jorge Mario Bergoglio, la situación de salud de él, y las consecuencias que tendrá un desenlace en el cual él fallece para la iglesia y cuál será la situación. Entonces, le dejo esa primera inquietud, Carlitos, como para empezar el diálogo del tema de Jorge Mario Bergoglio. Todo lo que voy a decir son especulaciones, o sea, no tienen, tal vez tenga una base en situaciones históricas, pero realmente no es que eso va a pasar. Puede pasar, pero objetivamente hablando, no podríamos esperar nada mejor, sino lo contrario, todo peor. Ya que todo está hecho de tal manera que, una, si él fallece, pues puede venir alguien que termine la obra que se le encomendó. Em, y también ha sucedido, sí, en el pasado, porque se especula mucho de eso, de que se pasará leyes luego que faltaban aún por terminar con alguien que realmente no es aquel que dicen que está muerto. Hay muchas cosas que pueden pasar y esto es histórico, ¿no? A varios reyes, a varios, incluso hay una película, ustedes la han visto, se llama El hombre de la máscara en castellano, que trata de los tres mosqueteros. Cuando la reina da a luz a dos mellizos y al uno le esconden y le ponen en un lugar mientras va creciendo, pero el hermano toma un celo contra él por el reino, lo pone una máscara y le manda a una mazmorra a que se pudra ahí. Pero luego al pasar del tiempo, bueno, la trama de la película es que realmente este era un mal rey y luego al final los tres mosqueteros le suplantan con el verdadero rey. Bueno, estamos elucumbrando, estamos hablando fantasías tal vez, películas. Muchas cosas pueden pasar, no sabemos. Hay que esperar el desenlace. La prudencia nos llama a esperar, no tanto a aventurarnos a que puede pasar esto, porque en realidad, como dije al inicio, podemos estar solo imaginándonos cosas. Esperemos, vivamos el día a día. Dios nos traerá una nueva luz cada vez y recemos mucho, porque independientemente de lo que suceda con Él, las cosas se van a agravar, no es que van a mejorar. No quiero ser pesimista, soy objetivo por toda la trama que se ha hecho, el cardenalato está puesto con personas
de la misma posición de Jorge Mario Bergoglio, con el mismo plan masónico, la destrucción de la iglesia. Falta aún la gran destrucción totalmente de la tradición, falta un pequeño empuje nada más, ya está hecho. Estamos viviendo una tremenda apostasía. Hay un gran silencio de cardenales, obispos que deberían hablar y eso es escandaloso, porque si es que ellos no quieren hablar para causar un cisma, están causando lo opuesto con su silencio, porque su silencio habla mucho más que si hablaran. Es la situación grave de la iglesia y que muy pocos, mejor dicho, muchos no se dan cuenta que estamos en una apostasía formal. Es tremenda la situación. Entonces, lo que se espera, y he escuchado a algunos entendidos en la materia, particularmente sacerdotes, que están cerca de los eventos, que lo que se espera que suceda con la muerte es algo peor. ¿Puede el Señor cambiar el curso de la historia? Sí. ¿Puede mandarnos a alguien bueno? Tendríamos que ignorar toda la historia de la iglesia e incluso las profecías de San Malaquías, que son verdaderas, y que se nos ha avisado incluso en Garabandal, que después de Juan 23, pues solo quedaban tres papas. Entonces no podemos decir que la Santísima Virgen María nos ha mentido en varias ocasiones. Estamos en esa época, tenemos que ajustarnos los cinturones, rezar cada día y vivir el día a día, porque no sabemos realmente cómo se van a dar los eventos, pero Dios nos irá dando algunas pistas, así que estemos atentos. Una pregunta relacionada a la charla, Carlitos, dice, si la confesión se hace con un sede vacantista, es una; si se hace con un no sede vacantista, es otra; y si se hace con un parcial sede vacantista, es otra. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que ajustar la confesión al sacerdote. Miren, hermanos, qué cosas estamos viviendo. No es complicada la respuesta. El planteamiento es en lo absurdo que nos han colocado. Sépase que para que la confesión sea válida deben darse ciertas cosas. Primero, que el sacerdote sea válidamente ordenado, el que va a administrar el sacramento. Que el penitente cumpla con lo que pide la iglesia, que reconozca la gravedad de la falta, que sienta compunción, que sienta dolor por haber ofendido a Dios, que confiese de boca al sacerdote, que esté dispuesto a redimir, a pagar la consecuencia de su pecado, y obviamente con esto se cumpliría y el sacerdote tiene que darle la penitencia, porque si el sacerdote no le da la penitencia, la confesión es nula. Y hoy se da eso, porque ustedes van a confesarse y a mí me ha tocado en algunas ocasiones, padre, pero ¿y la penitencia? Ah, no te preocupes, no es nada. No, 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 me preocupo, porque es una de las condiciones que el sacerdote tiene que dar la penitencia. El penitente tiene que cumplir algo, por más que sea mínimo. Si la falta fue leve, pues rézate un credo, ten 10 minutos frente al Santísimo, pero debe haber la penitencia. Entonces, cumpliendo esas normas, lo que pide la Iglesia, estaríamos confesados. Así que del resto no se preocupen, que Dios suple. Estamos en unos momentos tan dramáticos. Yo les digo, yo sé que estoy en guerra. Estamos en una guerra. Si ustedes no se han dado cuenta, es la guerra por nuestra alma. Y en la guerra no voy a estarme mirando si es que tal o cual es este, no sé, pero la iglesia suple. Yo he estado en países donde veo a estos pobres sacerdotes en pantalonetas, sentados en unas bancas solo con el alba, perdón, con estola, y están confesando. Yo tengo una necesidad urgente de confesarme en alguna vez, yo me he confesado. Dios mío, tú sabes, mi intención, cumplo con lo que la iglesia me pide, el resto es del sacerdote. Así que háganlo, estamos en guerra, recuerden. No se pierdan en cosas pequeñas, en cosas que no vamos a poder ponernos de acuerdo ni aclarar. Perfecto, Carlitos. Había una teoría, no sé si es correcta, que dice que si el sacerdote no otorga la penitencia al penitente, él está asumiendo esa, esa parte. ¿Asumiría él la culpa?
Claro, él infringe con eso. Por eso yo les recuerdo, y cuando estoy frente a sacerdotes, yo les recuerdo que la responsabilidad más grave es la del sacerdote. El laico podrá subjetivamente cometer un error, no objetivamente, porque no lo sabe, no lo sabía. Hoy por hoy, ¿cuántos de ustedes saben cuáles son las normas para una buena confesión? Para que primero no sea sacrílega y para que sea válida. La mayoría no sabe. Entonces van y se confiesan de lo que se confiesan todos los días, siguen cometiendo lo mismo y siguen. Y todavía para que esto se haga menos difícil, van y cambian de sacerdote cada vez. Así se quitan de la vergüenza, porque ya les da vergüenza confesarse de lo mismo con el mismo. Entonces están infringiendo el sacramento de la confesión, están burlándose de Dios. Entonces el sacerdote tiene la grave responsabilidad de cumplir con lo que la iglesia, lo que Jesucristo les ha dado a ellos, esa potestad de perdonar los pecados. Pero tienen que hacerlo como Dios enseña, como la iglesia siempre lo ha enseñado. Si no, ellos, en una parte, se llevan toda esa carga al infierno y en otras se estarán llevando a miles de almas. Dese cuenta ahora la situación. Cuando yo trabajaba en una arquidiócesis, se me pidió que trabaje con familias, con parejas, y yo trataba de ayudarles en sus problemas de matrimonio, pero me daban cuenta que estaban en segunda o terceras uniones. Y cuando les decía que no podían estar en esa relación porque estaban en pecado mortal, me decían que no, que el párroco donde ellos viven, él les acepta, sabe de su situación y que les permite confesarse y comulgar. Entonces ahí, ¿a quién van a creer? ¿A mí? No, obviamente que no. Al sacerdote. Y él se llevará esas almas al infierno, porque está permitiéndoles que vivan moro uxorio, es decir, en pecado grave, adulterio, fornicación y todo, y él les está absolviendo y además de eso, sacrílegamente les confiere un perdón que no puede dar y les da la Sagrada Comunión. Tremenda, tremenda situación de los sacerdotes hoy día. Tenemos una pregunta, Carlitos, relacionada con la mortificación. Dice si es que no va en contra de la salud y el bienestar de la persona o hay un límite para eso. El límite lo pone usted, verán, incluso sabemos que personas que han estado muy delicadas de salud al hacer el ayuno, las mortificaciones, se han sanado. Porque créanlo o no, la gran cantidad de enfermedades hoy en día son en parte por la alimentación. Hay grandes testimonios de personas que han dejado de comer por 3 días, por ejemplo, y se han sanado de algo grave que para ellas ya no tenía cura ni para los médicos, solo dejando de comer. Hay otras, y nos pasa a todos, que el momento que decidimos, sin la gracia de Dios, porque en esto hay que tener conciencia de que como somos tan débiles, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia, fortalecer nuestra voluntad para poder hacerlo. Y van a ver que lo pueden hacer. Pero el demonio se va a meter y nos va a causar todo tipo de cosas. No solo tentaciones, sino dolores de cabeza, desánimos, y hay que pelear contra todo eso. Porque una persona que esté enferma, realmente, que diga que no puede comer, no me he encontrado. Hay alguna que otra que decía que por su acidez ella tenía que comer siempre algo, pero claro, se comía galletitas de esas de sal y hacía el ayuno. ¿No? Siempre hay una manera. Entonces, a no ser que, claro, la situación esté crónica, usted la sepa y compruebe que el ayuno le hace mal, que no lo creo, pero ahora fiarse de los médicos, lo siento, con mucho respeto a los pocos que todavía hay que tienen una conciencia clara de lo que está pasando con la medicina es preferible no este momento creer en lo que ellos dicen. Desafortunadamente, es mejor en la vida espiritual dejarse llevar por esta gracia de Dios, abrirse a ella y ver cómo le va. Si es que siente algo realmente problemático, corte por un momento y luego siga, pero eso ya es una experiencia propia. ¿Ya? Carlitos, una pregunta controversial, pero creo que también va la respuesta con lo que usted decía de que el cielo suple. ¿El año jubilar es válido?
Es que para hablar de una validez tenemos que primero saber que los actos de alguien que no ha sido elegido canónicamente son eso, no son válidos. Con eso contesto. ¿Usted Haga cree que lo el que haga. cielo suple? Es que no es necesario en este momento de nuestra vida hacer eso. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué tanto se preocupan ahora por el año jubilar? Y pregúntense a ustedes mismos. Cuando Benedicto XVI, y yo fui testigo de eso en varios países, cuando Benedicto XVI llamó justamente a un año y pidió que se rece en ese año el credo largo, como le llaman, de Constanto, bueno, se me fue el nombre ahorita, El de Nicea. el, el de Niceo Constantinopolitano. Cuando pidió que se rece por todo el año, el credo largo, como la gente lo conoce, no hubo ni publicidades en las parroquias, ni la gente sabía, no sabía nada, y no les importaba. Ahora, este año jubilar, ¿qué piensan encontrar? Primero les digo, tengan en cuenta que una persona que no está elegida canónicamente, sus actos no son válidos. Entonces, este año jubilar no existe. No se preocupen. Ahora, preocúpense, si es que no lo han hecho, tendrían que confesarse. Si es que no cumplieron con el pedido de Benedicto XVI, de ese año rezar todos los días, leer el catecismo, pidió él, y rezar el credo largo, han cometido un grave pecado. ¿Se han confesado de eso? Creo que no, muchos de nosotros no. Yo recorrí a varias parroquias Es, del mundo y nada, pero cuando vino el año de la misericordia de Jorge Mario Bergoglio, madre mía, los panfletos, las grandes vallas de publicidad fuera y dentro de las iglesias. Y yo preguntaba, ¿por qué no hicieron eso cuando Benedicto XVI pidió que lean el catecismo todo ese año? Y era bajo, obviamente, bajo pena de no hacerlo. ¿Cuántos de ustedes se han confesado? Reflexionemos, hermanos, ¿dónde estamos poniendo nosotros nuestra fe? Pues no se preocupen de eso. Carlitos, creo que esa era la última pregunta por el momento. Em, Así que nada, creo que con Bueno, eso, no sé si quiere hacer un cierre, una invitación adicional a la oración. sí, mantenernos en estos momentos tan cruciales, concentrándonos, queridos hermanos, en nuestra propia miseria. No se preocupen, yo noto que la gente está preocupada con tantas sutilezas de que si esto es así, de qué va a pasar si no hago esto. Miren, el Señor no nos va a juzgar por estas cosas. Vivimos en el final de los tiempos, estamos en una situación de desorientación diabólica. No vamos a poder saberlo todo, no vamos a poder entender todos los detalles. Hay tantas teorías, tantas hipótesis, tantas elucubraciones. Nos vamos a perder en esa selva y es ahí donde el demonio quiere tenernos. Lo más importante para ustedes hoy por hoy, para mí, es prepararnos para la venida de nuestro Señor. Lo más importante, lo único importante. De ahí el resto, de que si el cometa viene, de que si ya viene el aviso, de que bendito sea Dios, pero tenemos que prepararnos para eso. Y hay que cumplir con ciertas cosas. Como la gente ignora de que estamos en una apostasía, yo no sé si ustedes sepan qué es apostasía, les invito a que lo investiguen, reflexionen, y ahí deberían tomar ustedes ya ciertas decisiones. Y es el camino del éxodo que estamos proponiendo en el canal, que no es un camino, eh, vamos a decir, estrella, ni nos sentimos los nuevos Moisés, ni nada por el estilo. Es un llamado a la santidad, un llamado a ser coherentes con lo que la iglesia siempre ha enseñado en estos tiempos tan confusos y peligrosos para la salvación de nuestra alma y la de los nuestros. Pero ahí está siempre ese faro de la iglesia que no ha claudicado, es decir, la iglesia con sus tres pilares,
o sus dos, según quien quiera decirlo, el magisterio bimilenario, la santa tradición y la sagrada escritura, que incluyen la tradición, pues tenemos todo. No nos preocupemos de nada más, porque si se nos va a preguntar es si hemos amado. Y tú me has amado, tus hijos me conocen, tu vecino me conoce, tú en realidad me amas, vives con ese amor que yo te he dado. El resto es sutilezas. No perdamos tanto el tiempo de que si le van a poner un doble o un triple en el Vaticano o que va a pasar esto otro. Hermanos, lo más grave hoy por hoy es la apostasía en la iglesia, porque nos va a afectar y nos está afectando terriblemente. El demonio usa falsas banderas para tener entretenidos a aquellos que deberían estar batallando por la iglesia y mientras nos tiene entretenidos con sutilezas. Entonces, aquellos quieran participar en Éxodo, pues en el programa se han puesto varios links para que participen. Y más que todo, más que este Éxodo o cualquier otra cosa, el llamado es a que vivamos en santidad. Estos días son maravillosos para romper con ese hombre viejo, encontrarnos realmente con Cristo, encontrarnos incluso con uno mismo, sabiendo qué lejos estamos de alcanzar aquello para lo que hemos sido llamados. Todos, ustedes, yo, cuán lejos estamos. No dejen que se les robe este tiempo precioso de intimidad, de silencio, de penitencia, de oración, de sacrificio. Háganlo por amor a Dios primero y por amor a sus almas. Y Dios quiera que nos encontremos en el cielo si no nos volvemos a encontrar acá, que ese es nuestro objetivo, ir al cielo y llevar almas para Dios. Roguemos a Dios que nos dé almas para Él. Y así salvamos también nuestra alma. Adelante, que esta pelea apenas empieza, lo más candente está por venir. No pierdan la fe, no tengan miedo, son hijos de Dios, son las niñas de sus ojos, y Él quiere más su salvación y la mía que nosotros mismos. Así que ánimo, que Dios ha vencido al mundo. Y eso que dijo, no tengáis miedo, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y si no lo cumplimos, estamos pecando. Así que adelante, queridos militantes de San Miguel Arcángel, que todo el trono del coro celestial les proteja. Y si Dios quiere, pues nos veríamos el próximo lunes. Gracias, Santi, por acompañarnos y pues nos veríamos muy pronto. Gracias, Carlitos. Nos veremos muy pronto. Gracias. Dios les bendiga. Hasta pronto.